Un placer, un placer. No, yo mientras me estoy armando un cigarrito, porque los nervios recién de todo, que abrir que esté otro Zoom y recuperar la contraseña me superó un poco. Papo acá me miraba con una cara asustado. Mirá, maestro. Bueno, entonces vos empezás a tocar por una película y con una gran influencia de, ya sabemos, gente cercana a vos. ¿Cómo fue? Contanos más o menos esa época de infancia, adolescencia. Bueno, obviamente la música siempre estuvo muy presente en mi casa, música internacional, nunca se escuchó mucha música nacional, ¿viste? Mi viejo, no sé, hacíamos viajes en el Impala, él tenía un Impala, me acuerdo que nos fuimos volvimos de Chile porque nos fuimos unas vacaciones a Chile, porque era muy amigo de Pepe Orfila ahí en Mendoza, y se compró el Impala cuando volvíamos. De Chile, Mendoza, arrancamos, se compró el Impala ahí y lo subimos, cambiamos de auto de ahí, que estábamos en otro, lo dejó y se fue con el Impala. Y el cassette que tenía, no sé, Stevie Winwood, un poco de Free, Paul Rogers, me acuerdo de You Got Another Thing Coming de Judas Priest. Son canciones que te van quedando, ¿viste? En esa edad que uno, ¿viste? Yo ahí mucho más menor, ¿no? Tenía 7 años, ponele. O sea que siempre se escuchó música, pero de repente cuando nos interesó, por ejemplo a mí, a mi hermano, ponernos a tocar, fue en ese auge que hubo de películas de música, que era no solo Encrucijada, pero me acuerdo de antes que salió Great Balls of Fire, con Dennis Quaid haciendo de Jerry Lee Lewis, y esa película también era como, viste, alquilarla y volver a alquilarla una semana después para volver a verla en VHS, porque nos recopó. Y después Encrucijada, que bueno, a los que somos de esta generación, fue como ver a Karate Kid tocando la guitarra, era, bueno, vamos a tocar la guitarra, ¿no? En ese momento tenías primero empezás con una Fine. Claro, bueno, entonces lo que hacemos ahí es decirle a Vitico, che, queremos aprender guitarra, y él nos dice, bueno, le voy a escribir a Miguel Vilanova, Botafogo, y ahí al toque empezamos. Y me compré una Fine que tenía un compañero de clase de mi hermano, una Fine que me costó 80 pesos, y la firmó Papo, o sea que tenía mucho cariño, le tenía esa guitarra, y bueno, después con los años ahora volvió, me la trajo un amigo hace 2 años en pandemia, que la había comprado al que yo se la había vendido, y la restauró, le tuvo que cambiar el mástil porque estaba hecho mierda, pero el cuerpo es el mismo, y le cambió unos micrófonos y me hizo un guitarrón. ¿Y ahí ya empezás a tocar, ya armás algo o solo estudio? No, solo ir y aprender unos blues, unos licks de blues, lo que enseñaba Botafogo, y sí, obviamente empezar a escuchar un poco más, porque yo me acuerdo que con mi hermano lo que queríamos era aprender el tema que toca Ralph Macchio en Karate Kid, en Encrucijada, que cuando lo deja la chica toca Feeling Bad Blues, que es una canción instrumental de Ray Cooder. Claro. Obviamente después nos enteramos que era Ray Cooder el que grababa todo, porque ahí todos pensaban que era Steve Vai, pero nada que ver. Y cuando llegamos le pusimos eso, y Botafogo nos dijo, pero ustedes están locos, ustedes tienen que tocar mínimo 10 años para aprender esto. Entonces nos daba cosas más simples. Y bueno, y ahí un poco descubrí lo que era Freddie King, porque él enseñaba mucho instrumental de Freddie King, como Hideaway o Senza Jan, que son cosas que al principio uno dice, bueno, pero yo quería aprender, y son lo que te forman para aprender bien lo que es la estructura del blues, claro, y obviamente del rock, y cómo manejarte con las escalas pentatónicas. O sea que hicimos un año con Miguel, que sirvió muchísimo, pero yo todavía no tenía banda ni nada. Fue ya después, te diría, en la adolescencia que empecé a que armé una banda y que empezamos a tocar. ¿Y ya empezaste por el blues o algo un poco más pesado cuando empezaste a armar algo? No, iba más siempre por el lado, bueno, algunos covers de Papo, al principio, ¿no? Y después teníamos temas nuestros, junto con Mauro Bonamico, que hoy en día sigue tocando conmigo. Teníamos una banda que se llamaba Hermano de Sangre,
antes que el disco Viejas Locas. Se llamaba Hermano de Sangre y teníamos, era un poco rock medio stone, muy fanático de los Faces, claro. O sea que era un poco de blues, rock, stone, ¿no? Sí, en ese también auge que empezaban a aparecer todas las bandas Stones también acá en Argentina, ¿viste? ¿Transitaste el mítico camino después de ir escuchando esa música y tocar sobre discos y todas esas cosas que más de los 90, de infancia de los 90 o adolescencia? Y claro, sí, imagínate que en ese momento era, porque hoy es mucho claro. Más fácil, o sea, no, quiero sacar el solo de tal tema y Google, YouTube, boom, y tenés fácil 10 videos de tipos distintos, a ver, ves cuál tiene más likes o más reproducciones y vas a ese, ¿no? Pero claro, nosotros, o sea, yo qué sé, igual la teníamos fácil, porque yo me acuerdo que era para pensar lo que tenía que hacer mi viejo o papo mismo para sacar canciones, que te tenía que traer un bagallero o una azafata y te traía el vinilo y lo escuchabas ahí y vos te enterabas que alguien tenía el vinilo y ibas a pedírselo prestado, ahí sí que era difícil. Yo por lo menos tenía el CD y bueno, ponía, no sé, Sticky Fingers, me ponía a tocar encima de Sticky Fingers tratando de interpretar un poco lo que hacía Mick Taylor, o mismo, como te decía, Ray Cooder, cuando después de ver esa película Encrucijada, con mi hermano fuimos al Parque Rivadavia y compramos la discografía completa de Robert Johnson, que era una caja, un box set, algunos discos de Muddy Waters, John Lee Hooker. El primer CD que me compré en mi vida fue John Lee Hooker, The Best of John Lee Hooker. Y te ponías a tocar un poco ahí arriba, viste las pentatónicas que me había enseñado Miguel. Pero lo único que hice de clase fue ese año con él y después fue como tocar arriba de los discos. ¿Y en qué momento aparece el slide? Bueno, un poco, o sea, hasta que le pude dar un poco de sonido, pasaron un montón de años, pero como te decía, viste, la canción esa de Encrucijada, el tipo era Ray Cooder, era puro slide. Entonces, ahí, por más que no nos enseñó, Miguel lo que hizo, muy inteligente, su método didáctico es muy bueno. Nos dijo, bueno, ustedes quieren llegar a esto, bueno, lo que tienen que hacer es escuchar esto. Nos puso Elmore James y nos hizo afinar la guitarra en mi abierto. Entonces ahí podías hacer, viste, el típico que era como, esto lo aguaturé. Entonces ahí no decía así, pero en realidad es Elmore James, es That's My Broom, o viste, canciones. Entonces ahí empezás a escuchar eso. Después llegábamos a Johnny Winter y decíamos, bueno, Johnny Winter, ¿cómo toca el slide este pibe? ¿Viste? Y Brian Jones, a mí me gustaban mucho los Stones. Entonces empecé más por lo fácil, como te digo, ese That's My Broom, de afinación abierta, y después con esa afinación me di cuenta que el slide de Brian Jones, el No Expectations de los Stones era eso. Y nada, de ahí, o sea, medio que el slide lo agarré al mismo tiempo que empecé a tocar la guitarra. Claro. O sea, obviamente es una técnica que se va mejorando y que nunca lo aprendés del todo, siempre podés ir mejorando, ¿no? Pero empezó al mismo tiempo que el interés por la guitarra. Y entonces ahora sí hay como más o menos por lo que yo tengo entendido, pasar a tocar con tu viejo y con Papo, que es un proyecto con otro audio, con otro estilo. Obviamente me imagino lo que significa tocar con Papo, ¿no? Y con tu viejo. Pero quiero decir, ¿qué adaptación, cómo entras a eso? ¿Cómo es la cuestión de pasar a tocar otro género por ahí o bueno, otro audio? En realidad todo se fue dando medio orgánicamente, porque como te digo, yo tenía 16 años cuando tenía la banda un poco más seria, que hacíamos temas nuestros, como te decía, un poco Faces, Stones, blues, y de repente ahí empezábamos a ir a ver los shows de Riff con mis amigos, solos, tocaban siempre en Riders o tocaban en La Rosa, en Caballito, íbamos a ver, era la época que estaba por salir Que Sea Rock, y entonces, bueno, Riff también era una banda que yo había escuchado toda la vida, porque se escuchaba en casa, pero porque mi hermano y yo nos gustaba realmente. Habíamos comprado los CDs que habían salido de las reediciones en Musimundo,
que me acuerdo que tenían las letras que decían cualquier cosa y las tapas eran distintas, era como una cosa que había hecho Musimundo rara, pero bueno, escuchábamos esa música. ¿Ustedes lo tuvieron que comprar los discos? Eso pensé. Sí, claro, sí, no, es que no había... me recuerdo un vinilo que hoy todavía lo tengo, de Ruedas de Metal, y recuerdo un cassette de contenidos, pero no había... Víctor nunca tuvo mucho en casa, ¿viste? No era como hoy que por ahí te dan, ¿viste? Tomá, pumba. Claro. En esa época por ahí era distinto, no sé. Pero como te digo, entonces en esas salidas, ¿viste? De repente yo iba a un bar y me encontraba con Papo y de repente me decía, bueno, vení a zapar. Y empezaba a aparecer eso. Y empezó a pasar mucho más que con mi viejo, porque mi viejo vivía en Tigre y no sabía tanto. De repente yo iba... Acá había un boliche que abrieron Juanse y el Baiano, se llamaba Club X. Wow. Yo tenía 19 años y iba todos los jueves y Papo venía muy seguido. Y me acuerdo también una noche que vino Papo con Black Amaya y me dijo, agarrá el bajo, vamos a tocar Papo Blues, 6 temas Papo Blues, vos en el bajo. Y en un momento, yo tenía 19 años, estaba tocando el bajo con Papo y Black Amaya. Y entonces, y eso fueron varios años antes de que se forme Viticus, que se formó en el 2002. Te estoy hablando del año 99, ¿entendés? O sea que fue como una transición. Yo ya venía tocando cuando agarramos el género con Viticus. AC/DC obviamente siempre me gustó, siempre escuché. Eran, ¿viste? Y después de Viticus, ahí al toque pasó que se juntó Riff y Bob no iba a ser parte. Me llama Papo y todo se fue dando muy orgánicamente, ¿viste? Y un estilo que siempre fue el que me gustó, el rock y blues y las guitarras ahí bastante presentes. También es que yo soy un violero que a mí el solear nunca me volvió loco. Y entonces, por ejemplo, a mí cuando escuchaba AC/DC, a mí me gustaba más escuchar a Malcolm que a Angus, ¿entendés? Es como que me llamaba más la atención la base de Malcolm que el solo explosivo de Angus. ¿Y ese laburo de medio Allman Brothers de Vitico, cómo fue la traspolación? Porque acá no sé si se hacía o no era muy común ver a 3 tipos tocando la guitarra el mismo tema. ¿Cómo era ese laburo? Y se fue también, o sea, la cuestión es que yo grabo el primer disco de Viticus en el 2002, pero tenía una banda que se llamaba Vieja Estación, en la que yo había tocado el bajo y después la guitarra, que era un rock más sureño, ¿no? Con el guitarrista Santiago Espósito, que tocaba slide muy bien y él fue el que me introdujo más a los Allman Brothers. A decir verdad. Entonces estábamos ahí escuchando, ya estábamos con los Black Crowes, yo venía ya hace tiempo Black Crowes a pleno y empezaron los Allman Brothers y escuché a este tipo de Duane Allman, ahí te cambió un poco el panorama de todo, porque uno venía tocando en slide, como te decía, más Johnny Winter o más Elmore James o por ahí más Mick Taylor, y de repente te encontrás con Duane Allman, que era un guitarrista mucho más melódico con el slide, y se armaban armonías y era otra cosa. Bueno, y con esa banda me fui a vivir a México, nos fuimos 6 meses a vivir a Ciudad de México, DF en ese momento. Qué grande. Y ellos se quedaron y yo volví, pero cuando me fui me reemplazó Arito Rodríguez en Viticus, y cuando volví dijeron, bueno, sumate, pero quedamos 3 violas. Y eso creo que estuvo bueno porque se armaron, como te decía, armonías, poder hacer, cuando uno hacía el solo, uno hacía una base y el otro hacía la base más poderosa y se iban armando cosas muy interesantes. ¿Y ahí qué estabas usando? ¿Qué cosas tenías en esa época? En esa época, al principio, yo también era reacio a los pedales. O sea, usaba la guitarra directo, tenía una Gibson Les Paul que me trajo Papo de Estados Unidos, una Special, no es ni estudio ni estándar, es como una mezcla de la Les Paul y la Junior, ¿no? Qué lindo. Muy, muy, muy liviana, muy cómoda, y usaba eso directo en una época tenía un Laney valvular, que estaba bueno, pero era muy pesado, y después cambié al Fender Hot Rod Deluxe con un parlante de 12, USA Tweed, que es el equipo que sigo teniendo hoy en día. Y ahí va directo. Después metí un afinador
Y después del afinador metí un full drive, de full tone, el MOSFET azul, que tenía como dos canales, el verde que era un crunch y el booster después. Y eso usé bastante, te diría, hasta que me fui a Estados Unidos y a tocar con Robinson, que fue mucho después, ¿no? Pero hasta ahí se fui con el MOSFET y me dijeron, no, pará. Probá estos pedales. Y me dieron 2 pedales que el MOSFET hizo así, lo guardé en un bolso y ahí quedó. Nunca más. Es buen pedal, pero las cosas que me aparecieron allá no tenían nada que ver, tenían otro volumen, otra dinámica. Son increíbles los pedales que me estaba perdiendo porque no conocía. Como paréntesis ahí dentro de lo que es estar ya metiéndonos en esa etapa, pero la profundizaremos. ¿Qué onda grabar en Nashville? Grabar es justo uno de los tipos que, no sé, pienso en Magpie Salute. Es impresionante el audio de violas de ese chabón, de esos chabones tuyo metido ahí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué experiencia? ¿Qué te traes? ¿Qué nos podés contar de toda esa historia? Bueno, si después profundizamos, porque es cómo llegué y todo, pero más allá de cómo llegué y todo, la experiencia en estudio obviamente era increíble. Lo primero que grabé fue un disco en vivo en un estudio en Woodstock. Había 100 personas en público en vivo todo el tiempo y todos nosotros tocando en vivo con auriculares, algunos teníamos como unos monitoreos, pero no mucho, para que no se arme tanto quilombo, no se meta por los micrófonos. Y fue increíble. Ese es el primer disco que salió en vivo de Magpie Salute. Sí. Y después el primer disco de estudio. Perdón, ¿qué usaste ahí? Ahí tenía, me llevé mi Gibson SG y como te digo, me había llevado el MOSFET pensando, no, esto lo tengo porque... Esta la rompo. Y cuando llegué, Robinson me dice, elegí lo que quieras. Él ya me había dicho, yo te doy equipo y pedales, pedalera, te doy todo acá, pero no traigas tanto. Y traete una sola viola que podés usar de las mías. Cuando llego a la sala de ensayo de Robinson, todo se armaba como si iba a salir en vivo. Usabas los mismos monitores, los mismos micrófonos, tenías el tipo con la misma consola que se llevó en la gira, en una sala gigante. O sea, ese nivel de ensayo era increíble, porque acá siempre vas a una sala con que te toca un JCM 900 horrible, pinchado, el micrófono abollado con aliento y una consola que no le andan 3 canales, boludo. O sea, eso fue alucinante. Yo no lo podía creer. Y me dijo, bueno, elegí todos estos equipos, el que quieras. Y me acuerdo que fui al conocido, porque era un tweet, uno de 4 parlantes de 10, Eric Clapton Signature, pero Fender. Y dije, bueno, este es el parecido a mi Hot Rod, voy con este. Y fue un error, porque después cuando de repente teníamos que hacer unos ensayos y se había sumado Mark Ford dijo, yo quiero usar este. Y yo dije, dale, agárralo. Y yo agarré un Magnatone de 2 parlantes de 12, que nunca lo había probado en mi vida y por eso no me la animé en la primera gira. Y es el mejor equipo que toqué en mi vida. O sea, ojalá me hubiese podido comprar uno, pero salen como 3,5 lucas, 4 lucas. Pero ese equipo Magnatone es increíble. Y ahí me armé la pedalera con un pedal Red Llama de Way Huge, que los hace Dunlop ahora. Un trémolo de voz, un phaser de Dunlop también, un wah-wah, un pedal de volumen, un booster de Way Huge también, que se llamaba Angry Troll. Y después tenía para la acústica una caja tipo directa, valvular, que se llaman KHAN, K-H-A-N. Valvular buenísima, pero increíble. Y el afinador obviamente para la eléctrica y un afinador muteador para la acústica. Y lo mejor de todo eso es que yo no tenía que armar nada. Había un tipo que o sea, decía, no, tenés que armarlo así, esto es así, tuk, me la cableaba toda y ahí salía, ¿viste? No me quiero ni imaginar lo que era en un ensayo de esos el audio de violas, porque con esos equipos y todo era descomunal, ¿o no? Sí, sobre todo el de Robinson, que hizo un volumen despampanante y igual también Sven Pippen, el bajista, que tenía ahí no estaba con los Aguilar,
tenía una ladera de Fender con un amplificador Fender también. Después trajo los Aguilar de él, pero también usaba un volumen altísimo y me acuerdo que venía y me decía, si te molesta el bajo, por favor, y decime. Y yo le digo, si conocieses a mi viejo y el volumen que vengo soportando hace años con él, esto es nada, es como estar tocando con un bajo por línea casi, te diría. Así que sí, igual había volumen de parte de Rich que usaba, él estaba usando un Reason, que eran unos que hacían especial para él, y usaba un Vox AC30, o si no, otro Reason que era cabezal y caja, y una pedalera que era de 1 metro y pico de largo, no sé, tenía una barbaridad de cosas, todas seteadas con, viste, cuando ya tenés esos que apretás los botones y te van mezclando los pedales, ¿viste? Una cosa, no sé cómo se llaman, pero una controladora, algo así. Un controlador. Perfecto. Tenía un controlador. Por ahí saliendo de específicamente las cosas que usaban, la experiencia general, ¿cómo llegás a eso y después cómo lo viviste? ¿Qué te pasó en esa experiencia? Bueno, como yo te decía, yo siempre fui un fanático de los Crows, pero fuertísimo. O sea, yo me acuerdo que en el 2009 saqué la visa para Estados Unidos, que no la tenía, para ir a verlos, y los fui a ver 2 shows, a ellos y a los Allman Brothers, que tocaban en un festival, y también tocaba Derek Trax Band, todavía no tenía Tedeschi Trax, bueno, God Mule, todas las bandas que a mí me gustaban, ¿no? Y de ahí yo ya decía, algún día, me acuerdo que me metí en la página web de Rich Robinson en contacto, le escribí un mail a ver a quién le llegaba, diciendo si se lo pueden reenviar. Bueno, ahí nada. En el 2013 vuelvo, me voy 3 meses a Nueva York y tocaba en el subte o tocaba con un amigo que vivía allá, estaba tratando de ver si pegaba alguna cosa y fui a ver a los Crows. Y ahí también sentí, me acuerdo que le decía a mi novia, que es mi mujer hoy en día también, y le decía, algún día voy a estar ahí, yo no sé por qué lo sé, Ya tengo el sabías. presentimiento de que... Y filmé un videíto tocando ahí en el puente de Brooklyn, tocando una canción de Rich Robinson, la subí en YouTube. Él estaba haciendo un question and answer en Facebook porque estaba sacando un disco nuevo y mi pregunta era la número 130, una cosa así, le puse, che, si tenés un minuto, ¿viste? Para ver este video, y 8 meses después estaba caminando por la calle, me iba a Viticus, le había dicho a mi viejo que me iba, que yo con mi viejo ya no me venía hablando hacía como 6 meses, ¿viste? Y el problema era mío, ¿viste? Yo estaba en el lugar que no tenía que estar en ese momento, y era una nube negra, ¿entendés? Porque me molestaba todo. Y fue como dejar eso y empezar a maquetear mi disco, el primer disco solista, y de repente un día iba caminando por la calle y me llegó un mensaje de Rich Robinson por Twitter diciéndome, che, me gusta cómo tocas, mandame cosas tuyas, le mandé las maquetas que estaba haciendo y me dijo, me gustaría conocerte, yo tengo un sello, por ahí producirte, y nada. Quedó en contacto, un momento fui a ver a los Allman porque yo los conocí a Greg Allman por un amigo que conocí en un festival, terminaba con el teléfono de Greg, en el micro de gira con Greg, o sea, fue alucinante, todo lo que pasó allá fue increíble. Y entonces iba seguido. Y un día fui y le dije a Rich, che, yo voy a estar en Estados Unidos, por ahí nos podemos conocer, y me dijo, dale, conozcámonos. Y pegué la mejor y un par de meses después me dijo, che, estoy buscando violeros, si venís... podemos tocar un rato juntos a ver cómo va, y así quedé. O sea, cuando me dijo eso me saqué pasaje para el mes siguiente, o sea, Claro. y caí ahí con la guitarra acústica, me puse a tocar con él y después de ahí nos fuimos a tomar una cerveza y me dijo, bueno, si tenés ganas, en 2 meses y medio tenemos que estar en Nashville empezando a ensayar. Y ahí me mandó 140 canciones, 140, un Dropbox de 140 canciones para que me aprenda. Toma. Y me las aprendí todas, me encerré 2 meses y medio en el sótano de mi PH ahí en Villa Crespo y me aprendí los 140 temas.
Y gracias a eso, después cuando vino Mark Ford, no me echó. Porque yo cuando apareció Mark Ford dije, bueno, ya está, se terminaron mis días acá. No. Y el tipo me dijo, no, yo quiero que sigas, y ahí empezó Magpie, y bueno, y toda la suerte de hacer el tour con Magpie, que fue más grande que el que había hecho con Robinson. Ahí con Magpie nos fuimos a Europa de gira con Stevie Winwood, y después tocábamos en Red Rocks, en el Fillmore West, en todos los escenarios increíbles que yo había soñado con tocar. ¿Y cómo fue esa noche que cayó Zakk Wylde? ¿Tomaste una birra ahí, invitó algo? No, Zakk Wylde hizo con Robinson, con Rich, hicieron una cosa que se llamaba, creo que The Ultimate Experience, era con Billy Cox, el bajista de Band of Gypsies. Hacían tema de Hendrix, o sea, hacía 2 Zakk Wylde, 2 Robinson, estaba, no me acuerdo quién más, pero no sé si Paul Rogers cantaba alguno, por eso él después terminó tocando con Bad Company. Y se hicieron muy amigos, y cuando estábamos tocando en Los Ángeles con Magpie, porque con Robinson solista no fuimos a Los Ángeles, me dijo, hoy viene Zakk, y de repente yo estaba tocando y miro a mi costado, miro al costado y estaba Zakk Wylde así, todo gigante, y yo decía, uy, no puedo creer, Zakk Wylde acá. Y cuando terminó de tocar estaba en el camarín, y nada, yo estaba así, no me animaba a acercarme, ¿viste? Y él vino y me dijo, we're fucking killing it, brother, así, todo, y le dije, bueno, por favor, una foto, Zakk, sí. Por favor. Porque a mí Book of Shadows es uno de los discos que, bueno, a mí Black Label me gusta hasta ahí, cuando se pone muy pesado, a mí la música muy pesada no me gusta, pero lo que hizo él con Pride and Glory y con Book of Shadows son 2 discazos. Y ahora hablemos un poco de tu camino. ¿Te volvés? Ya tenías un disco solista cuando volvés. ¿Qué onda? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus horizontes? Porque es muy esa la sintonía. ¿Cambiaste tu estilo de blues de alguna manera en un punto? Sí, yo lo que quería hacer, o sea, como te dije, cuando me voy de Viticus, yo ya venía metiendo algunos temas instrumentales en los discos anteriores de Viticus, ¿no? Como Vasco Viejo o algo en Afinación en Mi, un poco más bluesero, por decirlo así, folk. Y dije, bueno, voy por este lado y voy a hacerlo rápido. Y yo, como no canto mucho, tenía muchos instrumentales. Y dije, bueno, vamos a ver de mezclar un poco los estilos. Por eso metí una samba de Jorge Cafrune, pero emulo la voz de Jorge con el slide. Y metí una afinación medio étnica, por así, de esas que se usan mucho en África, en un tema llamado Titis. Entonces investigué más por ese lado. Yo también, más allá, como te digo, soy fanático de Black Sabbath, pero también soy fanático de Nick Drake. O sea, opuestos completamente de un lado y del otro, ¿viste? Johnny Mitchell, escucho también, que usa muchas afinaciones. Entonces, investigando por ahí, saqué ese primer disco instrumental, que les fue muy bien. O sea, el recibimiento... O sea, mi primer show como solista fue en el Roxy y estaba agotado, hubo casi 400 personas. Y el disco ganó el Gardel, y ahí al toque me fui a Estados Unidos, y cuando volví hice el segundo, ya con un par de temas cantados. Y ahora ya estoy en proceso de hacer el tercero. Ya saqué una canción con Lisandro Aristimuño, y ahora voy a hacer también una con Leiva de España. Tengo varios temas terminados y me faltan hacer 3 o 4 más para ver si el disco sale en junio, el tercer disco. Esa canción de Aristimuño entonces va a estar en el disco. Está buenísima esa canción. Sí, Atuel. Yo grabé a Lisandro, lo conocí por Fernando de Catupecu Machu, en el Rodney un día tomando una cerveza y nada, y unos meses después me escribió a Ariel Polenta, el productor de Constelaciones, el disco de Lisandro, para que grabe las guitarras, con Malosetti en el bajo y Sergio Berdinelli en la batería. Y ahí pegué muy buena onda con Lisandro, a mí me parece un gran artista, es muy versátil, puede hacer de todo. Justo ese disco era un poco más folk, por eso me llamaron a mí, porque quería que haya slide, dobro, y quedamos siempre en contacto. Y hace poco me llamó para grabar
un disco que estaba produciendo a un amigo de él, y le dije, che, mirá, tengo unas bases, me gustaría hacer algo con vos, y me dijo, mandámela. Eso fue un viernes. A la noche llegué a casa, se la mandé, y al otro día, al mediodía, ya me había mandado la letra, la melodía, todo. Increíble. Impresionante. No, es un crack, Lisandro es un genio. Y sí, que yo quedé muy contento también con esa canción, y el disco va a ir un poco también por ese lado, pero también por, como te decía, alguna cosa más étnica. Yo, viste, también formo parte del Playing for Change, claro, que es, van grabando artistas por todo el mundo, entonces tengo buena onda con el productor, y le mandé una canción que tenía una afinación como la que usaba Ali Farka Touré, que es una afinación de música tuareg, ahí de la región de Mali y de Níger. Y me dijo, me encanta, y se lo llevó a los músicos de Congo, y le grabaron percusión, y ahora le van a grabar voces. Bueno. Entonces va a ser un disco que va a tener de todo también, ¿entendés? Un poco de todo. Pero siempre jugando un poco con esas afinaciones abiertas, me gusta que esté el contrabajo, que haya tengo dos tecladistas, uno tocando el Hammond y uno tocando el Wurlitzer o piano, porque tenía que hacer algo distinto para no ser parecido a lo que hacía o hago con Viticus también, porque si hago una banda de rock de ese estilo no tenía mucho sentido, tenía que tratar de diferenciarme. Y ahí de acústicas, ¿qué tenés ahora? Porque obviamente ese es un mundo también, ¿no? Infinito, tamaño. Sí, de acústicas, bueno, yo tengo una Epiphone modelo Don Everly, que compró mi viejo en el 93 en Londres, y se la cambió por un equipo de música en esa época ya. Mira. Obviamente lo hizo como un favor para mí también. Bueno, dame esto, y me dio esa Epiphone, que es muy linda. Después me compré una Taylor GS Mini, que es transportable, pero que suena muy bien y que sirve para tocar en vivo. Y cuando estaba en la gira con Robinson, el día estábamos en Atlanta haciendo fila para comprar un pogo y un sándwich medio típico también de allá de la zona. Y me dice, ¿viste la Gibson Firebird que estás usando? Una acústica, una Firebird Custom Shop. Y digo, sí, bueno, me dice, tuya, quédatela. ¡No! Sí, así que me regaló Robinson una de sus guitarras, que es alucinante. Es increíble, cada año que pasa la madera, viste, se va como acomodando de una manera y suena cada vez mejor, es impresionante. Y que la uso más para grabar y por ahí para algún show, trato de no sacarla mucho, obviamente. Y el año pasado cerré el deal con Gibson, soy artista de Gibson, que es el sueño del pibe, o sea, increíble haber llegado a eso. Y me dieron, de eléctrica me dieron una Les Paul, y ahora me van a mandar una Epiphone J200 o Hummingbird, para que sea la guitarra que yo saque para los shows, y que no sea una guitarra que vale, no sé, $4.000. Claro. Como ir en auto. Porque si no, nunca te quedas tranquilo, te vas a tocar y te tenés que tener 4 ojos, la dejas ahí, o viste, no sé. Si alguien le vuelca un Fernet, se pudre todo. Claro, viste, te quedas a tomar un trago después de tocar y quedó la viola ahí en el escenario, vos te fuiste, no sé, viste. Prefiero tener algo que obviamente dolería si te pasa algo así, pero no tanto como si fuese una guitarra de mucho más valor, o de como lo de Robinson, que más allá del valor que tenga la guitarra, es el valor sentimental de que me la regaló él. ¿Y cómo las grabás? ¿Ya tenés un truco de qué micrófono usás, dónde lo ponés cuando vas a tus discos? Yo todos los 2 discos y este que estamos haciendo ahora, todo lo produje con Larry Cufia, que es el tecladista también de la banda, que es el que tiene mucha idea de todo. Yo soy bastante queso, tengo el Logic acá, y es el día de hoy que si tengo que grabar algo tengo que hacer 20 llamados, FaceTime, así para ver cómo se hace. Pero por lo general se usa o el AKG, el bueno, o si no, es a veces, si no, obviamente un Neumann, cuando vas a un estudio pones unos Neumann y eso hace la diferencia. Pero bueno, también ojalá algún día también pueda hacer de
plata como para comprarme uno sin que me duela tanto, ¿no? Y comprarme un Neumann y tenerlo para poder grabar en mi casa más tranquilo. Pero sí, por lo general trato de agarrar varias violas. En Romaphonic, por ejemplo, grabé el segundo disco y los chicos tienen varios instrumentos ahí claro. en el estudio que los alquilan y a mí me prestaron varias guitarras Gibson, me prestaron una Martin también, porque a mí me gusta afinar 1 o 2 días antes las guitarras al tema que voy a usar para que se vayan asentando bien, la afinación vaya quedando bien. Che, ¿y eso cómo lo llevas al vivo? Pues 45 violas tenés que llevar. No, sí, no, por suerte en el vivo tengo a mi luthier, a Lucas Catalano, que es el número 1, que realmente hace un laburo increíble. Y trato de armar la lista de temas de acuerdo más o menos a los temas que voy usando, y entonces trato de tener siempre una afinada en re, y si a veces le voy moviendo el capo, si le tengo que usar en fa o en mi. Después tengo para una canción, una guitarra para una sola canción, que es 18 de enero, que es una afinación muy rara, y después una en estándar, y por ahí una acústica en sol, y alguna otra guitarra en do. O sea que sí, 5 guitarras más o menos tengo que llevar cuando hago los shows grandes acá. Y mentalmente, lo pregunto desde mis limitaciones, ¿te subís a una afinación y sale andando o no te lleva un mínimo tiempo de adaptación a entender dónde carajo está cada cosa? No, bueno, porque ya como que los temas los grabé y por suerte yo tengo como, por eso pude hacer el trabajo de Robinson de aprenderme los temas, tengo buena memoria, claro. Porque aparte también, viste, hace varios años que estoy en el programa de Germán Pavlovsky tocando con el Zorrito, y ahí nos tuvimos que sacar temas, todas las noches nos teníamos que sacar 2 temas por los invitados musicales que claro. Fueron desde Hugo Fatoruso, que fue un honor, hasta, y no voy a nombrar para no me tenía que aprender, pero entonces como que tengo un método así de aprender y ya me acuerdo bastante, entonces cuando ya sé el tema que viene, básicamente, aparte, por ejemplo, la afinación de re y de do son muy parecidas, cambia alguna cosita, pero sí, poner el día anterior recuerdo los 2 más difíciles, que son las afinaciones más difíciles. Después la afinación de re y do, y la estándar, obviamente, y la de sol, son afinaciones que las tengo, las vengo tocando hace mucho tiempo. A nivel fingerpicking, ¿eso tuviste algún maestro o la oreja te llevó ahí a la técnica? Sí, no, ni siquiera soy prolijo, no hago el fingerpicking como lo tendría que hacer. Pero sí escuchaba, bueno, escucho también a Bland Blake, a Mississippi John Hart, que usan ese fingerpicking demasiado bien, o sea, no llego a eso, pero trato de por lo menos siempre que haya un pedal, un bajo claro. Ahí, después hay como algunos ejercicios, uno lo saqué de YouTube, me acuerdo, hace varios años, que era uno muy boludo, y yo dije, claro, si te lo pensás así, esto era. Porque claro, lo aplicaba de una manera muy fácil y sirvió muchísimo para tocar qué bueno. Canciones con los dedos, la verdad que sí. Hay algunas datas así de que por lo menos te van a llevar a que zafes. Obviamente me gustaría, hay un chico Santiago Rulo García, que toca el pedal steel y es muy bueno también en el estilo de finger picking, y también quedé en dar unas clases este año para ir mejorando, obviamente, y llegar al nivel que uno quiere para sentirse cómodo y no estar, viste, pensando, uy, ¿cuándo tengo que tirar ahora el bajo acá? Es todo medio jodido, es decir, cuando te lo pones a pensar, lo perdés, viste, no, te vas. Claro, tiene que ser algo medio natural, por eso no me preocupo tanto y lo hago como me sale por ahora. No, yo no me quejé, está excelente, solo preguntaba cómo había desarrollado eso. No, porque a veces lo veo, no sé, Dylan, que parece un tipo que el mundo lo pone en un lugar de talentoso pero rústico, tiene algunas canciones que toca fingerpicking que te liquida. Es que justamente lo que
lo importante siempre en la música es transmitir. Y ese es el ejemplo más claro que hay. Bob Dylan, la voz de Bob Dylan y la manera de tocar la guitarra. O sea, imagínate, si hubiesen existido los programas estos de mierda de talento de la tele, en los 60, le hubiesen dicho, no, vos no servís, ¿viste? Vos no cantás bien y no tocás bien. Y quizás se hubiese frustrado y nos hubiésemos perdido de conocer a uno de los más grandes compositores de la era moderna. Bueno, querido, un éxito. La rompiste. Excelente. No te vamos bueno, a ver. muchísimo. No, por favor, muchísimas gracias. Un placer siempre hablar de música. Y yo de equipo no soy muy viste, el geek que se pone ahí, que investiga todo, viste. Tengo un trémolo, uso el trémolo, un fuzz, un pedal de volumen. No. El trémolo sí tengo el Strymon, después pasé del Boss al Strymon, que me parece el Flint, el mejor trémolo que hay en el mercado, pero no soy muy investigador así de sonidos, de pedales, etc. Hoy hablaste de NET, tenías una 335, ¿no? Una roja. Sí. ¿Esa es tuya? Sí, esa la compré en el 2009, cuando te conté que fui a ver a los Crows. Las Casinos son unas violas que están muy bien, o sea, son muy baratas, son económicas. O sea, a mí me costó 500 y pico, no llegó ni a $600 con el estuche. Y es una viola que tiene unos micrófonos, los Eardog medios P90, que tiene un sonido bien... las que usa nuestro ídolo. Barroso. Sí. ¿Cómo se llama? Gary Clark. Gary Clark. Gary Clark. Bueno, Gary Clark sí. Bueno, la de Gary Clark deben ser hechas en USA. Pero el primer disco no, bueno, dicen, el primer disco aparentemente es con una de esas convencionales. Es que te juro que son Sí. aparte, son muy cómodas, el mango es muy cómodo y suenan bárbaro. Yo a la mía le tuve que poner un poco de goma espuma adentro de la semicaja, ¿no? Por una cuestión de acople, porque con Viticus obviamente que usabas un volumen un poco más fuerte, un poco más de drive y te podía llegar a acoplar. Pero son muy buenas guitarras. Y ahora que estoy con Gibson y Epiphone también, los tipos estaban felices. Sí que usás la Casino, qué bueno. Porque hay como un prejuicio con Epiphone, ¿viste? Y en realidad están haciendo cosas muy buenas también. Y también te vi con una especie de Blackie, con una Fender negra, ¿puede ser? ¿En la tele o no? Sí, eso. Antes de que termine el programa, después que tuvo un parate cuando todavía estábamos en Fox, tenía una Fender mexicana que es de un amigo mío que no lo usaba y me la prestó para que yo la deje en el estudio y no tenga que llevar la guitarra todos los días. Pero bueno, no, las Fender obviamente me gustan, pero bueno, ahora... No, tengo una Fender también en México muy linda, blanca, que le puse un micrófono que me hizo Marcelo Lago, de Lake Pickups. Me hizo un micrófono como si fuese un pedal steel, que tiene un sonido muy particular, como lo que usaba Ray Cooder con la Cooder Caster, y está buenísima para tocar slide, afinaciones abiertas también. Todo lo que es el palo medio encrucijada, ese estilo está buenísimo. Y vos que tenés ese audio tan lindo y guitarras que suenan bien, ¿cómo huís del pavoroso flagelo ese de tocar en vivo? ¿Cómo las amplificás? Porque viste que tirás una línea y la guitarra empieza a sufrir. Bueno, no, con la eléctrica yo siempre trato de llevar mi equipo, aunque sea... Pero digo pesado. Las acústicas, no, las acústicas, bueno, las acústicas son imposibles. Directamente. Pero no, le pasaba también a Robinson en vivo, también decía que una Semaitis de 1970 ¿Posta? Impresionante, divina, de las que hacía Semaitis posta y no lograba ni siquiera con las cajas directas valvulares. Viste, siempre tiene un sonido muy medioso, muy feo. Hasta que se cansó y empezó a usar un micrófono acá, pero bueno, se le metía todo, entonces... ¿Los gringos también tienen ese bardo? ¡Qué loco! Sí, yo pensé que ya... Es difícil. Ahora, en el tour que estaba haciendo con los Black Crowes, tenía dos pre-NIV, uno para cada micrófono. Usaba un micrófono para el que enchufabas,
el que tiene abajo del puente, iba con uno de los pre-nibs. Y después tenía un micrófono como si fuese un corbatero, que lo enganchaba acá y le apuntaba al traste 12, y también pasaba por un pre-nib. Entonces eso le daba un cuerpo, ahí me acuerdo que le dije, ahora sí lo lograste, decía así, estuve lidiando años con el sonido de mierda en vivo. Y ahora yo lo que me compré es, me compré un pre de Eller Bax, que se llama Venue, que tiene afinador también, pero el afinador es medio choto, pero tiene un ecualizador muy lindo y tiene el notch, una perilla de notch, que es cuando acopla la guitarra, vos encontrás la frecuencia, la pones ahí y deja de acoplar, y tiene un botoncito de boost por si tenés que hacer un solo o una parte que suba un poquito, pero que es dinámico, no es como ¿viste? Y está bastante bien, lo usé poco porque desde que volví todavía no toqué mucho con acústica, pero que yo ahora estuve en Estados Unidos ahora en octubre y ahí lo traje. Lo tengo que investigar bien y me parece que funciona bastante bien ese, para lograr un sonido más cálido. Bueno, querido, impresionante. Algún otro día te volveremos a molestar si tenés ganas, pero ha sido impresionante. Cuando quieran, vamos a estar tocando el 9 de abril, no sé cuándo saldrá esto, pero el 9 de abril vamos a estar haciendo un show con mi proyecto en el Club Lucille. A las 8 de la noche, así que quedan ustedes invitados y, muchísimas gracias. Y ojalá puedan venir. Bien. Un éxito. Bueno, Miles. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.